Muy buenas tardes, bienvenidos. Ay, perdón que me hicieron bulla ahorita. Bien, bienvenidos y bienvenidas a todos y cada uno de ustedes a estas orientaciones de la asignatura de programación y base de datos. Eh, bueno, vamos a trabajar con lo que es la semana número 12, ¿no? Yo ya les había compartido el archivo en el grupo del WhatsApp. Entonces vamos nosotros a realizar las indicaciones. Recordarles que estamos trabajando con el sistema del Visual Basic versión 6. ¿Qué vamos a hacer qué vamos a hacer en esta semana? Bueno, vamos a trabajar con un poquito de lo que ya estábamos anteriormente trabajando en nuestro formulario con la base de datos, pero en esta vez vamos a crear la base de datos. ¿Sí? ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a crear una base de datos en Visual Basic, pero conectado con Microsoft Access. La versión que ustedes tengan no importa. Lo interesante es que creemos una tabla denominada clientes con una llave principal, con una base de datos con el nombre, por ejemplo, base de datos Tecnomega, que le coloqué yo a una empresa. Ustedes pueden ponerle cualquier otro tipo de nombre. ¿Cuántos campos? 9 campos, es decir, 9 características que tiene esa tabla del cliente. Ya veremos lo que es un campo. ¿Qué más tenemos que hacer? Guardar en la carpeta. Que guarde la base de datos en la carpeta del proyecto que ustedes estaban realizando. Lógicamente, ustedes tienen que tener su carpeta ya previamente guardada de esto, que vamos a ir siguiendo en este proceso. Por un lado. Y por otro lado, hay un tipo de archivo que tienen que asegurarse de que se guarde. Pero bueno, ya vamos a ver qué es de esto. Un poquito les adelanto. Bien. Pero primero que nada, ¿qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es el almacenamiento de información. Es donde usted va a guardar toda la información que vayamos almacenando en el sistema. Esta información, por ejemplo, en el caso de los clientes, es la que nos permite tener los datos informativos de nuestras personas que compran los productos de nuestra empresa o que se sirven de los servicios. Entonces aquí lo que hacemos es recolectar y analizar el perfil de nuestros compradores de nuestros productos. Tener esos datos sobre nuestros clientes hace que podamos gestionarlos, conocerlos más y mejor, por lo que se nos puede ayudar a expandir nuestro negocio y aumentar nuestras ventas. Además, nos permite crear campañas de marketing más personalizadas. Es decir, que mientras más información podamos recopilar de nuestros clientes y almacenarlos en una base de datos, será mucho mejor para poder conocer las preferencias en compras de nuestros clientes. Hay un proceso para realizar esto, ¿no? Bueno, aquí les puse un poquito más de teoría, para qué sirve la información. Hay unas siglas en diminutivo que dice BBDD, que significa base de datos, ¿cierto? Eso también tener en cuenta. Hay muchas cosas que se pueden solicitar a un cliente, como por ejemplo los nombres, los apellidos, del correo electrónico, el teléfono, la empresa, en caso de que de pronto alguien trabaje en alguna empresa. Por ejemplo, un profesor, podríamos poner que trabaja en la unidad educativa Camilo Gallegos Domínguez. La dirección, el código postal, que bueno, son datos del domicilio, ¿no? Población, última compra, fecha de nacimiento, bueno, entre otras, el sexo. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que ingresar esa información en una base de datos. Por lo tanto, ¿cuáles son los pasos para crear esto? Primero que nada, su computadora tiene que tener el sistema de la Microsoft Office, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente ahí buscamos lo que es Access 2013, ¿sí? Access 2013. Entonces, chicos, prácticamente habría que llenar estos datos de esta información. Esta información tendríamos que llenar en este programa. Entonces, pasos para acceder a Microsoft Access. Primero, paso 1, inicio. Paso 2, todos los programas. Paso 3, vamos a buscar la carpetita Microsoft Office. Bueno, algunos tienen el Office 2010, otros tienen el Office 2013, otros tienen el Office 2016.
Otras personas tienen el Office 2019, incluso que es la que parece que es la más actual, me parece, ¿no? En todo caso, cualquiera de ellas sirve. Cualquiera de ellas sirve siempre y cuando tenga instalado en el paquete del Office Access 2013 o el que tenga, ¿no? Más o menos se observaría así esta pantalla. Creo que a algunos ya es un poco familiar ese tema, ya hemos visto el año anterior. La base de datos en blanco, por ejemplo, aquí. Vamos a crear una base de datos en blanco. Y lo primero que nos va a pedir es dónde se va a ubicar esa base de datos, ¿no es cierto? Bueno, yo aquí tengo previamente una carpetita para buscar la localización. Recordemos que usted ya tiene que tener una localización en su carpeta de su proyecto. Yo simplemente pasaré a buscarla. Yo, por ejemplo, acá en mi carpeta tengo yo todos los paralelos de este año lectivo. Por ejemplo, aquí tengo tercera informática y aquí están mis proyectos. Entonces, busco la semana correspondiente o el trabajo, el nombre del proyecto correspondiente. Por ejemplo, yo tengo aquí, ¿sí? La semana 9, la semana 10, donde ustedes hayan guardado la base de datos. Supongamos que yo voy a guardar la base de datos de aquí. Lo primero que tendría que colocar es el nombre de la base de datos. Ahí donde dice las indicaciones del docente. Acá arriba dice que la base de datos debe llamarse exclusivamente con este nombre. Base de datos Tecnomega, porque vamos a crear para la empresa Tecnomega, ¿cierto? Entonces, ahí más o menos pondríamos el nombre, ¿ok? Tecnomega. Ahora, el nombre del archivo está bien, pero hay algo interesante. Para que sea compatible con el sistema de Visual Basic, es necesario de que, como lo dice aquí, ¿no? Que el tipo de archivo sea MDB en la versión del 2002-2003. ¿Por qué? Porque Visual Basic es un sistema antiguo y debe ser compatible con la versión que en ese entonces había del Microsoft Office. Yo recomiendo que lo guarden con la versión 2002-2003 para que no haya inconvenientes. Sin embargo, aquí en la parte de tipos ya nos muestra, ¿no? Dice base de datos de Microsoft Access 2002-2003. Simplemente seleccionamos. Y automáticamente se despliegan todos los archivos que yo haya elaborado. Yo, por ejemplo, ya creé uno que se llama base de datos Tecnomega. Pero bueno, como ya lo tengo, voy a ponerle el día de hoy o un número que le diferencie el nombre, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo identifican que sí están guardando bien? Identifican con el icono del tipo de datos, de archivo, perdón. Ahí miran una llave, ¿no es cierto? Ese es el tipo de archivo con la versión 2002-2003. Guardamos, aceptando, y ya se encuentra aquí la ruta donde se va a guardar. Todito eso es la ruta donde se guarda. El nombre de la base de datos y crear. Hasta ahí no hay ningún problema. Ya estamos con el programa en forma abierta, en forma de diseño. Aquí nosotros podemos ver que se encuentra en modo diseño, ¿sí? Si usted hace clic derecho a la tabla, está en modo diseño y en forma de ingresar datos o registros. Siempre tenemos que nosotros estar en modo de diseño. Pero bueno, esta que está aquí no la van a tomar en cuenta, la cierran nomás, porque vamos a crear desde cero, totalmente, ¿no? ¿Qué pide la tarea? Bueno, le pide que tengamos estos campos, ¿no? Aquí les coloqué una imagen que tenga código, nombre. Hay 9 campos, ¿no? Entonces empezamos con el primero que dice código. Por lo tanto, tenemos que iniciar con una nueva tabla. Aquí dice en la parte de acá arriba, a la izquierda, dice crear y dice diseño de tabla. Ahí tenemos que presionar crear diseño de tabla. Aquí ustedes pueden observar que nos aparece un gráfico identificativo del diseño de tabla. Automáticamente les aparece así, ¿no es cierto? El nombre del campo, que son aquí la columna 1, la columna 2 nos habla del tipo de datos y la columna 3 que es la descripción, que es opcional, no es necesario llenarlo. Por ejemplo, aquí va el primer campo que se llama código, el segundo campo que se llama nombre, el tercer campo que se llama apellido, el cuarto campo que se llama dirección. Me parece que, perdón, acá era. Me parece que ya. Cuando le salga eso es porque tenemos que seleccionar por lo menos un tipo de dato, ¿no? Eso se va seleccionando automáticamente. Luego nos dice correo, fecha de nacimiento, teléfono. Correo, fecha de nacimiento,
teléfono. Omitan tildes y todo eso para no tener problemas con la visualización de los caracteres. Cédula y fotografía, ¿no es cierto? Cédula y la fotografía. Bueno, hay más, ¿no? Sino que por lo menos en la tarea pido esos 9, esos, a ver, 3, 6, 7, 8, 8, ¿no? Me falta uno, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, 8 nomás ha habido. Parece que me faltó uno en la tarea. De todo caso, le dejamos hasta ahí. Ya, también pide algo interesante, ¿no? De que coloquemos una llave o clave principal. Para colocar la clave principal en la parte de la columna de las filas, perdón, de las filas, las filas, eso se llaman filas. Sí, ahí nos aparece un pequeño espacio de color gris y hacemos clic derecho. Y de ahí nos aparece la opción clave principal. También aparece acá arriba, ¿no? Cuando estamos en la pestaña de diseño también nos aparece clave principal. ¿Sí? Ahí también la pueden colocar. Ya, las otras no tienen clave principal. ¿Por qué? Porque la clave principal va a ser un número identificador de cada cliente. Entonces, ¿cuál quiero que sea el número identificador de cada cliente? El código del cliente. Con ese vamos a tener, como quien dice, el permiso para que ese cliente pueda ser editado, cambiado, modificado los datos. Ya, pero acá vemos en la columna de la derecha el tipo de datos. Recordemos que los datos no son iguales, ¿no? Como recordamos en la programación estructurada, hay datos de letras, números, caracteres, símbolos, etc. Por lo tanto, el primero podríamos ponerle, cambiémosle de tipo de dato. Por ejemplo, como es un dato, un código que cada cliente va a ir poco a poco asumiendo un nuevo código, dejemos que el mismo sistema nos coloque un sistema de numeración automático. Es decir, que entreguémosle a Access la posibilidad de que él nos genere un código automático. En el nombre es un texto corto, bueno, un nombre, Juan, José, Pedro, Miguel, etc. Entonces es un texto corto. Lo mismo en el apellido. En el correo podríamos ponerle texto largo, pero bueno, los correos no se extienden más allá de 20 o 30 caracteres, entonces sigue perteneciendo al grupo de los textos cortos. En la fecha de nacimiento sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos la opción de colocarles en formato de fecha y hora. Entonces seleccionamos como fecha y hora para que tenga día, mes y año. En el teléfono, bueno, son números, por eso le dejamos como tipo número. En la cédula también son números. Y la fotografía sí es un poquito diferente. La fotografía ya no son ni textos, ni imágenes, ni números. Perdón, ni símbolos ni números, sino son imágenes. Entonces vamos a seleccionar la que dice acá, un objeto OLE. ¿Qué es un objeto OLE? Pues es una imagen incrustada, un documento incrustado en ese campo. O sea, ya no es algo de datos numéricos ni textos, sino es un objeto adjunto. Por lo tanto, objeto OLE. Bien, ya tenemos creada nuestra tablita, no hay ningún problema, ya son esos 8 campos realizados. Y habría que guardarle el nombre de la tabla, porque esta tabla tiene que llamarse de algún nombre, ¿no es cierto? Por lo tanto, se va a llamar cliente, ¿no es cierto? Es lo que yo he sugerido colocarle de nombre, ¿no? Por eso acá arriba coloqué que la tabla se va a llamar clientes, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí simplemente ponemos guardar, ¿no es cierto? Las empanaditas de piña pasaron por ahí. Bueno, entonces ahí vamos a poner clientes, ¿no es cierto? Clientes, ¿sí? Ahí ustedes pueden observar que hay que saber bien cómo escribimos, ¿no? Por ejemplo, yo escribí en mayúsculas y terminé en plural, clientes. Les digo esto porque después cuando tenemos que vincular con Visual Basic, a veces por error nombramos en la programación solamente cliente y a veces nos genera error. Entonces siempre hay que estar pendiente de cómo estamos nombrando a nuestras tablas, inclusive a nuestros campos que estábamos haciendo, ¿no? Eso tener en cuenta, es como una especie de sugerencia. Bueno, ya está listo, simplemente guardamos y como vemos acá nos apareció en la parte izquierda nuestro icono de que ya está generada la tabla. Por esta semana solamente vamos a hacer una tabla que es clientes, pero ya en las próximas iremos poco a poco llenando las demás tablas que vayamos necesitando paulatinamente
en nuestro formulario. Bueno, dejamos por un momento acá lo que es la tabla. Hasta ahí es la tarea. No hay más que hacer que solo hacer esto nada más. Tal vez les parezca fácil, pero obviamente hay que tener mucho cuidado con lo que son los tipos de datos. Y el formato MDB que se debe guardar. Acá arriba también en la barra de títulos, no sé si es que alcanzan a observar, se mira la ruta en donde está guardado. Siempre tener en cuenta eso, ¿no? Porque a veces tenemos guardado en nuestro flash memory, en nuestra memoria, y probablemente desaparezca de la computadora porque no se encuentra el flash memory. Tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, regresemos ahora sí a nuestro proyecto. Bueno, recordemos nuestro proyecto, está en Visual Basic, ¿no es cierto? Pero un ratito que ahorita se han puesto de acuerdo a pasar la bulla por aquí. Bueno, ok. Este es nuestro proyecto, tal vez algunos hicieron modificaciones, los colores, no sé, pero más o menos se miraría así, ¿no es cierto? Recordemos qué fue lo que hicimos, o bueno, qué tuvieron que haber hecho, porque algunos no me habían presentado todavía acá. Recordemos rápidamente qué es lo que hemos hecho hasta ahorita. Primero que nada, hemos puesto títulos, ¿cierto? Títulos que ustedes pueden observar aquí. También hemos puesto algunos botones, ¿no? Algunos botones que ustedes pueden encontrar allí. Y imágenes también aquí como de fondo, ¿no? Se supone que aquí hay unos botones que permiten, por ejemplo, el formulario, perdón, de clientes nos permitiría abrir el formulario número 2. Y este sería el formulario que es la que vamos a trabajar con Access, ¿cierto? Básicamente, este formulario es el que tiene los campos que estrictamente tendrían que estar vinculados con el de Access. Sugerencia. Tenemos que cerrar la base de datos de Access para poder entrar ¿a qué? A vincular estos campos. Pero bueno, eso será la clase que viene, la semana número 13. Hasta ahí tendríamos lo que es la tarea de la semana número 12. Espero que hayan puesto atención, que ustedes lo puedan hacer en sus casas, este trabajito. Hasta ahí nomás es la tarea. ¿Alguna pregunta por si acaso? Hasta aquí nomás terminamos. Listen, la ¿Sí? semana que viene nos va a enseñar cómo vincular Access con el programa. Sí. Hoy quiero dejarles hasta ahí nomás porque necesitamos mucha programación, porque vamos a necesitar, por ejemplo, el botón, el add hoc, que todavía no les quiero forzar mucho, ¿no? No les quiero forzar mucho porque es un poquito complicado. Hay un poco de programaciones, hay bastantes cosas que agregar y la verdad no, quisiera hacerlo despacito. Entonces, por hoy me conformo con que hagan la tabla, no me importa. Así que no lo hagan toda la programación, me interesa que por lo menos tengan la tabla creada y que ustedes desde este pequeño icono, este pequeño objeto llamado add hoc, lo visualicen. Este objeto yo ya la semana pasada les dije que añadieran. Por si acaso repito, ¿no? Este objeto no se encuentra en la tabla de aquí de los componentes. Para que me aparezca este objeto, debo irme a la sección denominada proyecto. Luego vamos a la opción llamada componentes. Y ahí me aparece Microsoft. Voy a ponerle la lupa. Microsoft ADO Data Control 6.0. Si no tienen este objeto, es imposible que la próxima semana hagan las conexiones. Tienen que tener habilitado y obviamente les va a aparecer aquí en la parte de la izquierda en la barra de los componentes. Ese es el que yo tengo insertado aquí. Y creo que hasta ahí sería, ¿no?, la clase de hoy. Me parece que la mayoría ya tiene este formulario creado, pero sí me gustaría de que revisen que al menos este objeto esté insertado en el formulario número 2. Y hasta esta semana ya debería estar corriendo el programa, ejecutándose normalmente con los enlaces de formulario a formulario. Por ejemplo, aquí yo abro y cierro el formulario 1 y 2 respectivamente. Hasta ahí nomás es lo que voy a explicar en esta clase. ¿Alguna pregunta, por favor? Verán que estamos yendo despacio, ¿no? Yo no estoy precipitándome porque la verdad es bastante confuso esto de aquí. Repito y vuelvo y repito, los estudiantes que no tengan computadora, sigan haciendo las tareas, sigan practicando, al menos en los videos vayan viendo los pasos y vayan copiándolo en el cuaderno. Todos los pasos que estamos haciendo, los que están observando en este video, yo por eso les mando el video, vayan copiándolos en el cuaderno. Y esa sería la tarea. Si algunos no tienen computadora, está bien, no hay problema.
capturan las imágenes que mando yo en la planificación semanal, pero abajo vayan colocando los pasos que hemos realizado o la programación que vayamos nosotros a colocar en el caso de la semana 13 que ya se viene. Pero no me dejen en blanco esas tareas porque se supone que usted algo tiene que hacer en el cuaderno. Entonces no es justificable de que si no tengo computadora no hago nada. No, tengo que hacer algo, tengo que narrar lo que se está Entonces, hablando ahí. licenciada, Sí, entonces solo ponemos los pasos de lo que toca hacer de la tarea que mandó. sí, por ejemplo aquí, yo no voy a, este de aquí, en el portafolio me envían esto y esto es mío, ese es mi trabajo. Ustedes tienen que ya realizar más o menos, esa sería la tarea. Yo no necesito que me envíen todito esto de nuevo con carátula y todo. Yo me conformo con que tengan una carátula por asignatura. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, básicamente sería a partir desde la última página empiezan a hacer la tarea, pero los estudiantes que no tienen computadora por lo menos impriman esta sección que está en los gráficos, del un gráfico, el otro gráfico, y expliquen debajo qué es lo que estamos haciendo ahí. Por ejemplo, en la parte de final me olvidé de decirles, esto sería ya los campos, vamos a ver rápidamente. Estos serían los campos que ya se abrirían para empezar a llenar la información con doble clic. Estos serían los campos. Entonces, estas imágenes que están aquí, narrenlas, describan o por lo menos vayan escribiendo los pasos. ¿Cómo fue que hicimos estas tablas? Entonces, eso es todo. ¿Por qué? Porque en la rúbrica yo califico creación de base de datos. Esa es una calificación, vale 2 puntos. Creación de los bueno, aquí corrijo, ¿no? Aquí son 8 campos por si acaso que ya lo hagas y tiene 3 puntos. El guardado del archivo, pero ustedes, por ejemplo, aquí no se mira cómo se guarda el archivo, ¿no es cierto? Pero podrían investigar rápidamente o compartir la forma de cómo se guarda. Yo me salté esa parte, no les puse en la imagen, pero aquí estaría. Ahí sería la parte como cuando tú guardas el archivo. Entonces, esas pequeñas imágenes lo pegarían en el cuaderno y abajo ponen en esta sección se guarda el archivo, en la carpeta respectiva, ta, ta, ta. Entonces, algo así nomás quiero yo las tareas, ¿no? No es excusa de no tener computadora, no hacer. O sea, yo lo que quiero es los pasos, la parte analítica de qué fue lo que hicimos. Porque para mí no es difícil calificar lo que tiene, porque veo que todo el mundo se ha pasado este archivo. Todo el mundo tiene exactamente el mismo formulario. En este paralelo veo que todos, como que uno hace o dos hacen del paralelo y toditos se pasan. Pero, pues por lo menos agreguen algo diferente, su opinión, su conclusión, su análisis de lo que usted entendió de aquí. ¿Qué cosa aprendió de esto, no es cierto? O de pronto alguna manera de cómo usted cree que se hizo estos formularios, estas tablas, etcétera. Entonces, hágale un valor agregado a lo que usted aprendió. Porque a mí me da pereza calificarles a todos la misma tarea. No veo que hay sentido en aquello, ¿no? Eso nomás mis estudiantes, procuren ir haciendo todo porque esto se va a ir calificando al final en el examen y probablemente sea que yo califique un proyecto por cada estudiante. Entonces yo voy a ver si es que se parecen o al menos les preguntaré a usted en el examen cómo fue que hizo este tipo de programación, etcétera. Entonces sí me gustaría que por lo menos tengan idea de qué fue lo que hicimos. Y si no hay computadora, pues por lo menos en letras, en palabras, podrían escribirlo en su cuaderno. Eso nomás, mis queridos estudiantes. Me despido porque creo que esta es la tarea completa que tendrían que hacer en la tarea 13 y no sin antes agradecerles por su atención prestada. Muchas gracias.